Buenas tardes, ¿cómo andan? Ya dejamos los 5 minutitos para que se vayan sumando. Creo que algunos faltan igual. ¿Todo en orden? Bien, buenas Pulgar tardes. arriba. Llegando con lo que queda, ¿no? El viernes. Un minutito Hola, más. buenas tardes a todos. Hola. ¿Cómo va? Buenas. Si no se suma nadie más, me empiezo a preocupar, ¿eh? Ustedes sean honestos, pueden decir la verdad. O voy a pensar que hay muchos hinchas de Boca que abandonaron la clase para ver el partido. Es cierto que está el partido, tenemos que retirarnos, ¿sí? A las 7, ¿no? Sí. Lástima que todo esto está grabado, chicos, si no, acá una hincha de Boca también abandonaría el barco. Hola, buenas tardes. Buenas, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Hay hinchas de Boca por acá? ¿Vieron el partido de despedida de Riquelme? Tendríamos que llamar a alguno de los delanteros que estaban ahí jugando para Boca. Yo soy hincha de Boca, no lo vi igual, ¿eh? No, Ah, no. te perdiste los goles del Chipi Barijo. Sí, igual leí un poco. Yo soy hincha de Boca, fui a la cancha. ¿En serio? ¡Qué buena suerte! ¡Qué bien! Una fiesta, ¿no? Muy lindo, la verdad. Afuera de la cancha, dentro un desastre. El partido homenaje no corría nadie, pero estuvo lindo igual. Bueno, pero metían goles, che, nosotros el campeonato y lo de Messi, tremendo, ¿no? Estuvo lindo, la verdad, sí. Pero Sí. bueno, lo que te digo era como verlo caminando por Rosario, porque tocaban y no hicieron mucho adentro, pero bueno, igual Nada. valió la pena. Sí, me imagino que sí. Yo vi también la de Maxi, el fin de semana fue, y me parece que estuvo mejor, estuvo más, no sé, o por lo menos más. No la pude ver. Pero bueno, importante es homenajear a los ídolos. Y a Messi lo pude ver, fui a la cancha de River, partido de eliminatorias, lo vi de cerquita, no metió gol contra Perú, pero bueno, pudimos entrar. Conectamos con mi sobrino, somos un poco fan, van a notar, tengo en mi casa una réplica de la Copa del Mundo que me regaló él para mi cumpleaños, y conectamos 9 dispositivos para conseguir entradas para las eliminatorias. Solo uno entró, y con ese pudimos comprar. Pero linda la experiencia, todo, ¿no? De recordar cómo hiciste, cómo llegaste, todo. Bueno, arrancamos con los que estamos y si se suma alguien más, lo vamos saludando. ¿Les parece? Bueno, Porque si nos ponemos a hablar de Messi, estamos acá hasta quién sabe cuándo. Bueno, nos toca arrancar con el capítulo 6. Yo les había, antes de empezar, vi que la gran mayoría completó el cuestionario, todos acá lo completaron. ¿Hubo alguna duda con alguna de las preguntas, algún problema que tuvieron con la plataforma? ¿Estuvo todo bien por ahí? Todos aprobaron, por supuesto, pero preguntar si quedó algo pendiente desde ese lado de parte de ustedes. No, de mi parte no. ¿Estamos bien? Bueno, no, perfecto. cualquier cosa igual siempre nos escriben, nos dicen. La idea de hoy es arrancar con el capítulo 6 de la norma, ¿sí? Es un capítulo, ya a esta altura no es novedoso, pero sí lo fue cuando fue la revisión de la norma de ISO 9001-2015, porque justamente incorpora un concepto, varios, pero uno de los más representativos está dentro de este capítulo y es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? El capítulo 6, en la estructura de la actividad, lo vamos a dividir, justamente por esto, por la importancia y por el significado de lo que contiene. Son 3 incisos nada más, hoy vamos a ver el primero y la clase que viene vamos a ver los últimos 2. ¿Sí? Acuérdense, hasta acá vimos. Capítulo 4, contexto, procesos, partes interesadas.
Capítulo 5, todo lo que tiene que ver con liderazgo, con definición de política de calidad, definición de roles, responsabilidades. Y vamos al capítulo 6. Fíjense que se llama planificación, ¿sí? Acuérdense que yo siempre les digo, y les voy a repetir hasta el cansancio, que la norma tiene una secuencia súper lógica. El capítulo 4 se llama contexto. Nos ubicamos, definimos quiénes son las partes interesadas. El capítulo 5, liderazgo. Se definen los lineamientos de todo el sistema, los roles, responsabilidades, autoridades, identificamos los procesos, y pasamos al capítulo 6, que es planificación, ¿sí? Planificación tiene estos 3 incisos que le comentaba. El primero es acciones para abordar riesgos y oportunidades, que es el que vamos a ver hoy. El segundo es de objetivos de la calidad y planificación para el logro, y el tercero es de planificación de los cambios, ¿sí? Nos adentramos en 6.1, acciones para abordar riesgos y oportunidades. Quiero ver si hay alguien que esté esperando en la sala, para no dejarlo afuera. No, estamos bien, vamos todos. Bueno, arrancamos. Estructura de siempre. ¿Qué nos dice la norma? ¿Cuáles son los beneficios? Y cómo lo implementamos. Es un requisito bastante largo, no es el más largo de todos, ya vamos a encontrarnos, a cruzarnos con el más largo dentro del capítulo 8, pero tiene bastante contenido, y muchas veces, aún ahora, todavía, después de 4 o 5 años de la norma ya implementada, con este nuevo concepto, pueden quedar algunas dudas. Así que siempre pregunten, siempre consulten lo que necesiten, incluso si lo tienen implementado, ¿sí? Acá me parece que me fue uno porque... esperen que estoy haciendo lío con la presentación, porque me estoy yendo... Un segundo, que... Ahora sí. Ahí está, así arranca. Sala estamos. Bueno, ¿qué es lo que dice? En este punto la norma indica que al planificar el sistema de gestión de la calidad, voy a checar esto por acá. Ahora sí, disculpen, pero tenía el texto corrido. Al planificar el sistema de gestión de la calidad, la organización debe considerar las cuestiones referidas al contexto, 4.1, lo que vimos en la primera clase, y los requisitos de las partes interesadas, 4.2, y determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar. Acá planta la bomba, ¿sí? Entonces, al planificar todo el sistema de gestión, tiene que considerar el contexto y las partes interesadas, y determinar cuáles son los riesgos y oportunidades que es necesario abordar. Con el fin de, primero, asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados previstos, ¿sí? Esto es, cumplir con los objetivos. Lo que se busca, conseguirlo. Aumentar los efectos deseables, ¿sí? Lo que sale bien, lo que tiene resultados positivos, intentar aumentarlo. Y prevenir, por supuesto, o reducir los efectos no deseados. Casi como consecuencia de los 3 puntos anteriores, lograr la mejora, ¿sí? Entonces, fíjense que dice, considera el contexto, considera las partes interesadas, y en base a eso determinar cuáles son los riesgos y oportunidades que son necesarios abordar para lograr todo esto, ¿sí? Parece un trabalenguas, es medio largo, pero es absolutamente lógico, ¿sí? Esto es lo que pide, y así arranca la norma. Además de hacer eso, la organización tiene que planificar, primero, las acciones para abordar riesgos y oportunidades, porque en el punto anterior lo que nos dice es identificarlos. Los identifico. Una vez que los identifico, planifico acciones para abordarlos, siempre que sea necesario. Planificar la manera de integrar e implementar esas acciones en los procesos del sistema de gestión de calidad. Acá, en otras palabras, nos dice, no vayas por un lado con los riesgos y por el otro con tus procesos y tu sistema. Tiene que ser algo que vaya absolutamente de la mano y tiene que ser complementario. Y también la manera de evaluar la eficacia de esas acciones,
¿sí? Esto es, tomás acciones y verificás que hayan sido eficaces, que hayan cumplido lo que tenían previsto para hacer principalmente, si es un riesgo, que baje el nivel de riesgo, y si es una oportunidad, que se busquen, que se alcancen los beneficios que se buscaban, ¿sí? Este capítulo de la norma tiene, el principal carácter es de la prevención, ¿no? Especialmente pensando en el lado de los riesgos. Algo importante sobre las acciones, hablamos de que hay que tomar acciones. Las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades tienen que ser proporcionales al impacto potencial en la conformidad de los productos y servicios. Esto lo repite la norma también en el capítulo 10, cuando habla de mejora, de acciones correctivas, y nos invita a ser coherentes respecto de las acciones. Si es algo pequeño, que la acción sea pequeña también. Y si es algo grande, que la acción represente la importancia para eso grande que tenemos enfrente. Nada, esto es usar un poco el sentido común, y es algo que de afuera se ve muy fácilmente, ¿sí? Pero ser conscientes y coherentes cuando tomamos la acción, ya sea para abordar riesgo y oportunidad, que es a donde nos vamos a adentrar hoy, pero también en general para todas las acciones que se toman dentro del sistema. ¿Tenés algún ejemplo Sí. así que te acuerdes como para decir algo, como si sería una ¿Algo no así de los conformidad grande con opuestos? una medida correctiva pequeña, ponerle como para decir grande y pequeño? Sí, bueno, no sé, les puedo contar de algún lote importante rechazado, por ejemplo, un lote súper importante, grande, voluminoso, rechazado. Esto no por el lado de riesgos, pensemos por el lado de acción correctiva, ahora vemos alguno preventivo. Un lote rechazado con muchos clientes afectados, no solo un cliente afectado, y me acuerdo que la acción correctiva había sido modificar un registro, pero ni siquiera un diseño de un registro de control, sino que habían modificado un campo que nada tenía que ver con el problema, y por supuesto ahí la mayor debilidad está, o el mayor problema en el análisis de causas, ¿sí? Entonces hice un vago análisis de causa, y lo que se tomó no era ni relacionado a la causa, ni proporcional al impacto del desvío respecto de la conformidad. Sí, se entiende. Ok. ¿Sí? Eso es un ejemplo real, y pasa, en general, no pasa al revés, ¿no? De hallazgo chico, acción grande, en general pasa hallazgo grande, acción chica, ¿sí? O por lo menos, chica, insuficiente, o no proporcional, que es el término que usa la norma. Bien, entonces, para que, hasta ahí lo que dice la norma, esos son los requisitos. ¿Para qué? La importancia, los beneficios de implementar este requisito en el sistema de gestión de calidad. ¿Cómo arrancó esto? ¿Se acuerdan que yo les conté al principio que la norma tenía, nosotros arrancamos del capítulo 4, porque en el capítulo 4 están los debe, y con eso buscamos ver cómo se implementa y cómo se puede hacer de forma eficaz dentro del sistema, los requisitos normativos, pero en el capítulo 0, de hecho puntualmente en el inciso 033, habla del pensamiento basado en riesgos, ¿sí? Acá la norma nos da una primera introducción de por qué es importante tener un pensamiento basado en riesgos en todo el sistema de gestión. Y esto fue muy, ya les digo, muy novedoso cuando se hizo la revisión de la norma. ¿Qué nos dice acá? Que es esencial para lograr un sistema de gestión de la calidad eficaz, el pensamiento basado en riesgos, ¿no? Es necesario, y que también es necesario planificar e implementar las acciones para abordar esos riesgos y las oportunidades. De ahí viene el requisito, ¿no? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué creen que es importante tener un pensamiento basado en riesgos? ¿Alguno lo implementa, ya reconoce, puede reconocer la importancia? ¿Qué creen que puede ser? Para prevenir. Ese es uno de los principales beneficios de este requisito, ¿no? Ya les digo, el carácter preventivo. Con esto lo que hacemos es, vemos qué puede llegar, pensando en riesgos, ¿no? Después nos vamos a meter en oportunidades. Pensar qué puede llegar a salir mal,
para evaluarlo y tomar acciones y evitar que no pase o que pase lo menos posible. Excelente, ¿sí? Ese es uno de los principales beneficios. Hago Avanzamos un poco. una consulta. Sí, obvio, Alan. Cuando yo trabajaba en la parte de calidad, me acuerdo, yo lo heredé, pero me acuerdo me hacían tener actualizado un FEMEA, un ANFE, ¿sí? Ujú. Tiene que ver con este punto, porque básicamente lo que es haces un análisis de riesgos para ver, siempre tener actualizado las acciones correctivas, y es como que se va, viste, un proceso de mejora continua, como que nunca termina. Exactamente. De hecho, el ANFE, no sé si todos lo conocen, es una herramienta que es, la sigla significa Análisis de modo de falla y sus efectos. Es una herramienta preventiva para analizar riesgos, ¿no? O fallas. Tiene origen en la industria automotriz y de hecho, es una de las formas de implementar este requisito, Alan. Así que sí, tiene muchísimo que ver y el ANFE hay maneras más sencillas, creo que el ANFE es una de las más complejas, por lo menos en el marco de un sistema de gestión de ISO 9001 para implementar este requisito. Pero sí tiene que ver. Bien. Pero acá serían acciones preventivas, no correctivas. Bueno, ese es un punto muy interesante, Marcelo, porque con la revisión 2015 de la norma, antes, para aquellos que no la conocían, tenía el concepto de acciones preventivas. Hasta la versión 2008 se hablaba en la norma de acciones preventivas y de acciones correctivas. Con la versión 2015 se eliminó el concepto de acción preventiva. ¿Por qué? Porque la norma lo que buscó es que sea algo mucho más amplio e integral, ¿no? Antes se cumplía con eso si tenías algunas acciones preventivas cargadas en tu sistema. Ahora se pretende algo mucho más integral y que sea más amplio y que abarque a todos los procesos. Por eso lo hace desde el punto de vista de riesgos. Además es una tendencia mundial que también se replica en otras normas, entonces por eso está desde este lado. Pero ¿Y cómo, sí. ¿y cómo consideras en el caso que el riesgo se salga de valores aceptables? Bueno, ahí hay que tomar acciones. Ahora vemos cómo se implementa y qué se debe hacer. Lo importante es poder llegar a ese punto, es poder llegar a tener un riesgo que está por encima de los niveles aceptados por la organización, por debajo, en el medio, el límite, pero para llegar a eso hay que tener implementado algún método, algún sistema, algo que pueda ser repetible en el tiempo y que pueda demostrarse. Por eso te preguntaba, Pero, ¿cómo se llamarían las acciones? ¿Tiene otro nombre? no, de acá Son derivamos acciones. si el riesgo, lo que hay que hacer, fíjense que la norma en ningún lugar, y no lo va a hacer como lo aclaramos al principio, dice cómo hay que hacer las cosas. Puede haber varias formas de establecer criterios, o sea, puede haber diferentes métodos para establecer criterios respecto de los riesgos y oportunidades. También hay diferentes enfoques. Vamos a ver que hay muchas organizaciones que el enfoque de riesgos y oportunidades lo hacen desde el lado del contexto, desde lo más macro, ¿sí? Y hay otras organizaciones u otros métodos que, además de considerar lo macro, lo hacen como un poco más por proceso o por área para hacerlo más efectivo. Depende de cómo se establezca el criterio y cómo se establezca el abordaje, es la definición de qué se hace cuando un riesgo está por encima de lo que uno espera. ¿Sí? Pero la pregunta era porque normal, en el caso de cuando uno trabaja con hazard, que vos decís acciones preventivas cuando vos tenés como en cierta forma controlado el riesgo y acciones correctivas cuando el riesgo no, como ser superó ciertos valores. Por eso te preguntaba cómo se llamaba en un caso o en el otro las acciones que vos tomás, no el criterio. Bien, Son acciones. ahí te sigo mejor. Eso no hay un marco normativo para eso. Depende de la organización. Pueden elegirlo. Yo te cuento que en general, en los sistemas que se implementan por primera vez, o que se están implementando desde 2015 para acá, se intenta no trasladar el concepto de acción preventiva. ¿Por qué? Okay. Porque la norma ya no lo exige. Okay. Ahora, si es un sistema que está implementado desde antes y es un concepto que usa, mantiene y está en el saber común de la organización y prefieren mantenerlo, no hay ningún problema porque no hay ninguna limitación ni para uno ni para otro. Ok, gracias. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a...
Ahí está. Entonces, ¿por qué es importante? Y esto lo dice la norma, ¿no? Establece la base, ¿sí? El abordaje para aumentar la eficacia del sistema de gestión de calidad, ¿sí? Porque al evitar que haya errores, somos más eficaces al hacer las cosas bien desde la primera vez. Se alcanzan, por supuesto, mejores resultados y se previenen los efectos negativos, ¿sí? Con esto es lo que decían ustedes mismos de la parte preventiva del sistema de gestión. Ahora vamos a hablar un poquito más, ¿no? Del concepto. Esto no es parte de la norma, sí, de la definición de la 9000, pero para hacer un repaso rápido. ¿Qué es un riesgo? ¿Sí? Porque la norma habla de riesgos y oportunidades. El riesgo es el efecto de la incertidumbre. Tal vez lo vieron o lo vienen viendo desde algún otro lado. Y vamos a desmembrar un poquito el concepto de efecto de incertidumbre. Efecto es una desviación de lo esperado. Y la desviación puede ser positiva o negativa. Por ello que también hablamos de oportunidades, o la norma propone hablar de oportunidades. Quiero ver esto. Acá hay algo importante, ¿no? Porque es muy difícil cuando estas herramientas se implementan, reconocer los límites. Para mí es algo súper importante y cuando me toca hacerlo por primera vez, lo repito hasta el cansancio. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a pensar qué puede salir mal, aunque estemos en una oficina en una empresa, en el living de casa, en el colegio de los chicos, son 1000 millones de cosas que pueden salir mal, y no habría un techo, y se perdería el valor de esto, el valor de hacer este tipo de análisis, si no le podemos poner un límite y estamos divagando por todos los pensamientos que se nos ocurren a cada uno y al equipo de trabajo, ¿no? Entonces, efecto de la incertidumbre, efecto de desviación. ¿Desviación de qué? De lo esperado. ¿Qué es lo esperado dentro del marco de la organización y de un sistema 9001? Los objetivos y las metas planteadas, ¿sí? Entonces, acá afino la pregunta, y cuando vamos a hablar de riesgos dentro del sistema de gestión de la calidad, de lo que vamos a hablar es de los riesgos que pueden hacer que la organización no cumpla con los objetivos y las metas que tiene planteadas, ¿sí? Entonces fíjense que achicamos, ponemos límites para poder abordar riesgos de forma objetiva. ¿Bien? Entonces, súper importante, ya sea que actualmente estén usando algún método o que tengan previsto usarlos por la implementación de un sistema de gestión, pónganse límites para el abordaje de riesgos, ¿sí? En el caso que vos nombrás ahí positivo, ¿qué sería? ¿Lograr los objetivos esperados o no? No, ¿Qué ahí positivo? decimos efecto porque es una desviación, ¿no? Nosotros estamos buscando algo y nos desviamos, puede ser algo positivo o algo negativo. En general es negativo. Tengo ejemplos, ya vamos a llegar a oportunidades, pero si quieren me adelanto un poquito. Nos pasó estamos 2022, nos pasó 2023, nos pasó el año 21, 22, creo que fue 21, de un ejemplo real de una empresa que había identificado un riesgo, un peligro, porque no conseguía un componente puntual del producto que ellos fabricaban, ¿sí? Le costaba mucho, el proveedor tardaba en entregárselo, se volvían locos, no podían desarrollar nuevos proveedores. Bueno, entonces empezaron a analizar ese riesgo de qué pasaba, cómo podían hacer, qué acciones podían tomar porque les daba un riesgo alto, y el dueño de la empresa, una cabeza impresionante, súper abierto, grande de edad, pero vieron esas personas que tienen como una visión más allá, se le ocurrió ir a visitar al proveedor de ese componente, que era de fabricación nacional, y lo fue a visitar y se encontró con dos socios grandes, de más de 80 años, estaban podridos, se peleaban entre ellos, no tenían gente, eran ellos dos y un operario más, creo. Entonces, ¿qué hizo el dueño? Y les preguntó, les hizo la propuesta y compró las máquinas. Le compró las máquinas con las que fabricaban esos componentes.
a los tipos les hizo un favor enorme porque ya estaban haciéndolo porque nada, era lo que tenían para hacer, y fíjense cómo de algo negativo a eso se refiere positivo o negativo. Es una desviación del efecto, en este caso negativo, y positivo, ellos encontraron, persiguiendo un riesgo o analizando un riesgo, la oportunidad de incorporar el proceso de ese componente que les costaba conseguir. A hoy día nosotros lo seguimos viendo y no solo se autoproveen de ese componente, sino que también lo comercializan. Así que es el mejor ejemplo que hemos podido ver de forma real y directa de cómo por perseguir un riesgo aparece una oportunidad, que es la parte positiva. Okay, ¿Sí? Bien. Por supuesto, así como les cuento esta anécdota, imaginarán que es lo menos probable que pase, ¿no? Tenemos en general mayor volumen de la parte de cosas que podrían salir mal de estas oportunidades que aparecen, ¿sí? Bien, entonces, efecto ya lo vimos. Incertidumbre es el estado de eficiencia de la información relacionada con la comprensión o conocimiento de un evento, su consecuencia o probabilidad. Puede ser parcial o total. La incertidumbre es no sabemos, ¿sí? Es el riesgo, entonces, pasa a ser el efecto de la incertidumbre, la desviación de lo que esperamos, de los objetivos, y lo que no sabemos, ¿sí? De ahí nace el riesgo. Esto es importante también. Con frecuencia el riesgo se expresa en términos de una combinación, es la multiplicación de los factores. Acá el ANFE tiene esto, ¿no? La falla y el efecto es una multiplicación de los factores. Nosotros tratamos de, en el marco de 9001, simplificarlo, por eso le decía a Alan que hay herramientas más sencillas que el ANFE para poder implementar este requisito. Entonces decimos que es la combinación en general de la gravedad de que algo ocurra y la probabilidad de que algo ocurra, ¿sí? Cuando digo algo es el evento. Esto es lo que puede salir mal. Combino la probabilidad y la gravedad y eso me determina el nivel de riesgo, ¿sí? Ahora tenemos ahí. Bueno, Martín. Entonces, avanzamos por acá. Ahí está. Acá les contamos un poquito cómo se conforma, ¿no? Cómo funciona esta multiplicación de factores para que dé origen a un riesgo. En general tenemos la fuente o el origen de lo que llamamos habitualmente peligro, en este caso está representado por la escalera, ¿sí? La fuente es la escalera, de acá está el origen. ¿Cuáles son los peligros de tener o de utilizar una escalera? Bueno, uno podría ser la caída en diferentes niveles y otro podría ser recibir golpes por caídas de objetos, ¿sí? Fíjense que acá tenemos el peligro para el que sube la escalera y el peligro para el que está debajo o el que está cerca de la escalera. Entonces puede tener diferentes enfoques. Son dos peligros que deberían tratarse de forma diferente. Lo que se hace es multiplicar, o lo que se sugiere, ¿no? Multiplicar la probabilidad y la gravedad de que ocurran por separado cada uno de los peligros, porque puede ser muy diferente según el entorno y el proceso en el que se analice el peligro. Y acá aparece un poco lo que, Marcelo, vos mencionabas acerca de las acciones y desde dónde tomamos o cuándo tomamos un tipo de acción u otro tipo de acción. Para todo, en el contexto que estemos, en los procesos que estemos, existe un límite de tolerancia, ¿sí? Siempre vamos a estar de un lado o del otro. Si estamos Disculpa, lejos... ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, Alan, claro. Dado que, digamos, es la norma 9001 es en base a calidad, ¿el análisis no debería ser en base a riesgos asociados a fallas de calidad y no tanto a seguridad, que hay otros tipos de análisis y sectores? Por ejemplo, lo tomo el del ejemplo, golpes por caídas de objetos. Tiene Sí. más que ver con seguridad. Sí. Yo en mis casos, realmente analizábamos modos de fallo que puedan afectar al producto y el riesgo asociado, el fallo que pueda generar.
Bueno, excelente la pregunta porque deriva o vamos a charlar de algo súper importante. Primero, dentro de ISO 9001, ¿podemos analizar peligros de estas características? Sí, ¿por qué? Porque la norma tiene riesgos asociados a, requisitos asociados al ambiente para la operación de los procesos. ¿Sí? La norma ISO 9001 dice que, lo vamos a ver en el capítulo 7, que la organización debe asegurar un ambiente adecuado para la operación de los procesos, y si tenemos riesgos de daño o de accidentes, puede estar incluido dentro de el análisis de riesgos. Por supuesto no es el fuerte, ahí sí estoy de acuerdo con vos, no es el fuerte, pero puede ser parte. Pero acá de vuelta vamos a un tema que es que acá la norma no dice que, tampoco dice la norma que hay que analizarlo para la calidad del producto. ¿Sí? Entonces, si yo voy a una organización, hago una auditoría, y cuando les pregunto por el requisito 6.1 de acciones para abordar riesgos y oportunidades, me presentan el análisis de riesgos de los factores del contexto, sin en ningún caso hablar de producto, yo lo tengo que dar por válido, porque la norma no dice en ningún caso, vieron que vimos los requisitos, que tiene que estar asociado al producto o a la conformidad del producto. ¿Me explico? Entonces acá es muy abierto, por eso es súper importante que al implementarlo, sobre todo por primera vez, pensemos en una herramienta que ayude a la organización y al sistema de gestión lo más posible. Quiero decir, no relajarnos y hacer algo súper sencillito porque igual cumple, pero sí, tampoco hacer algo súper complejo porque lo vimos en algún lado y después mantenerlo es el triple de trabajo de la retribución que nos da. Tiene que ser algo equilibrado. Yo les voy a mostrar ejemplos reales de diferentes formas, una por ejemplo de contexto, otra de procesos, pero ahí no hay algo puntual de la norma sobre si es calidad, y la parte de peligros puede estar incluida desde el marco 9001 por el capítulo 7. Bien. ¿Respondo, Alan, a tu pregunta? Sí. Bien. Pero Bueno, entonces, sí. Si vos estás diciendo que es el tema de seguridad y no está afectado al producto, o no, podés no hablar del producto, como me entendí eso, ¿no? Claro, el análisis de riesgos puede tener diferentes enfoques. Pero no certificás el producto. No, ojo con eso. Las certificaciones del sistema de gestión pueden ser productos o servicios. Y el análisis de riesgos, el criterio de qué se analiza, desde dónde, hasta dónde, es de la organización. Depende de cada uno. Entonces, si vos no haces referencia al producto, no vas a certificar producto, ¿sería eso que te estás diciendo? Pero lo que pasa es que certificar productos, nosotros estamos hablando de certificar o de implementar un sistema de gestión según ISO 9001, que no es para productos, es para sistemas de gestión de la calidad. No tiene que ver con certificación de productos, se certifica el sistema. Por ejemplo, te hago uno. Yo entrego servicio de internet, ¿no? Y quiero certificar bajo norma ISO 9001, ¿no? Sí. Perfecto. Y dentro del abordaje de riesgo solamente analizo la escalera o las funciones. ¿Y qué certifico ahí en ese caso? Si te presento todo lo que es referido, como dijo Alan, en seguridad. Y no te presento, no te propongo en ningún lado el riesgo del producto que es internet. Vos no certificás, en cierta forma, ISO 9001, el servicio de internet, sino que tu proceso de trabajo viene a ser. Claro, bueno, pero ahí es hilar muy finito, pero si se presenta esa situación, no hay no conformidad. ¿Me seguís? Porque yo lo que voy a verificar desde afuera es si cumplen o no cumplen con lo que pide la norma y con lo que establecen ustedes. Vos me mostrás un procedimiento que dice que analizás los riesgos de esta manera, de esta manera, de esta manera. Me mostrás que los analizaste. Empezaste solo con los de seguridad o con las cuestiones relacionadas al mantenimiento, por ejemplo. Y no me mostraste nada respecto de los riesgos de, no sé, asociados a tu programa de sistemas o a tu soporte de IT, que es lo que te garantiza darle servicio a tus clientes.
Yo ahí no tengo incumplimiento, porque la norma no me dice que vos tenés que implementarlo específicamente para lo que vos tenés que, para el servicio o para el producto que ofreces. Pero ahí es en donde entran las recomendaciones, ¿sí? Yo no te voy a poder poner una no conformidad porque no hay incumplimiento, pero sí te voy a recomendar que ese método que estás utilizando lo amplíes a más procesos o con otros enfoques para contribuir a la eficacia del sistema. Perdón, Ok. hago una Sí. pregunta en base a lo que dice Sí, Marcelo. Santi. Por ejemplo, nosotros los clientes generalmente nos están pidiendo que certifiquemos ISO 9000 porque en base a eso tendrían garantizado que tienen mayores controles para que el producto salga sin fallas. Sí. En base a lo que interpreto que estamos comentando recién, bajo este punto de vista, si yo no certifico, no es producto, pero como dice Marcelo, si no me salgo del foco ese, yo consigo el sello de ISO 9000 y no le sirve de nada al cliente. Ojo ahí porque no llegamos al Porque, capítulo perdón, al 8 cliente que no se me infarte o no se me golpee un empleado, no le importa mucho. Lo que me importa es que yo le garantice que pasa por determinados procesos para que su producto no llegue con falla. Y yo Totalmente. no sé, me imagino si un auditor no tiene dentro de lo que revisa que las normas también apliquen al core del negocio y no solo a lo... Por supuesto, sí, excelente que surja. Y sí, lo que pasa es que estamos en otro requisito de la norma. Acá estamos solo en el abordaje de riesgos y oportunidades y estamos hablando del alcance que puede tener dentro de la organización y de los procesos, que es una elección de la organización. Pero después está todo el capítulo 8 entero, especialmente el 8.5, que es de producción, y ahí habla de controles, de etapas de control. Ahí sí, es muy difícil que puedas certificar una norma si no demostrás cuáles son tus criterios de control, en qué etapas los vas a hacer, con qué criterios los definiste, y no demostrás que los hiciste. Claro. ¿Sí? Esto es un apartado, solo un requisito normativo que habla del abordaje de riesgos y oportunidades. Y dentro de esto, o sea, a dónde o para qué abordar riesgos y oportunidades, es la elección. Por supuesto que sí, además de definir tus controles, tener las etapas, los criterios y poder demostrarlo, me decís que analizás los riesgos del proceso de producción, todavía agregás mucho valor al proceso. Okay. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Todo eso que vos mencionás y por el motivo por el cual estar certificados ISO 9001 eleva el nivel de confianza de los clientes hacia la organización, lo vamos a ver un poquito más adelante. Santi, respondí, y Marcelo, respondí lo que preguntabas. Sí, perfecto. Sí, el tema que existe, porque si uno habla de riesgo, por eso me quedó la duda, pues si en este capítulo No, claro. si estamos hablando de riesgo en este capítulo, y después en el capítulo 8 vamos a hablar de producción, ¿por qué en lo que por ahí no entendía, por qué no se aborda todo acá? Es decir, si vos vas a hablar, esa era la pregunta, y por eso venía. Sí, Pero bueno, perfecto. Te sigo. Lo de acá, lo de la escalera. si vos la seguís en serie, la pregunta es si vos decís, bueno, esto es una serie de capítulos que tenés que cumplir, la norma te va guiando para que cumpla, pero si vos acá no estás haciendo todo el análisis de riesgo de lo que vos querés, es como que queda pendiente, porque después cuando llega a la 8 te saltaste 2 capítulos y es como que por eso era la pregunta, era como medio Bien, confuso. excelente. Excelente que haya surgido. Fíjense que este capítulo, el capítulo 6 entero, se llama planificación, ¿no? Primero planificamos y después hacemos. Lo que la norma acá propone es que al planificar tu sistema y al diseñar tus procesos y tus etapas de control, planificar los procesos no, porque ya los identificamos, ¿no? Al ver lo que pasa adentro del proceso identificado, es que determines esto, cuáles son los riesgos y oportunidades, considerando el contexto y las partes interesadas, ¿sí? Después, con la maduración del sistema en general, son cosas que van de la mano, ¿no? Que es bien paralelo, súper complementario. Acá pusimos el ejemplo de la escalera porque es un ejemplo fácil de ver, ¿sí? Pero nada, dentro del proceso, si nos metemos en el proceso de producción, un poco por lo que comentaba Santi, podemos hablar de peligros, no sé, el peligro de
no tener la materia prima en tiempo y forma, el peligro de que se pare una máquina en el medio del proceso de producción, el peligro de que no se identifiquen de forma adecuada los lotes, los productos, lo que sea. Hay un montón de peligros que se pueden identificar por proceso, considerando el contexto y las partes interesadas. Esto es a modo de ejemplo nada más para verlo fácil. Perdón, discúlpame, te agrego una pregunta. No, por favor, al contrario. Para terminar de entender, pero porque si bien uno quiere hacer la norma ISO porque te aporta, como decíamos, mejorar los procesos, también quiere el sello, porque es útil, la verdad, para vender la Es un empresa. diferenciador. Entonces, cuando viene un auditor, a la norma Sí. no decirte qué hacer, sino cómo, pone como mucha responsabilidad de parte de la empresa. Vos, si yo te presento un plan de control, pero que el auditor detecta que por ahí que no afecta a lo sustancial del servicio que yo termino prestando, ¿no es responsabilidad del auditor, más allá como sugerencia te lo muestre? ¿Se puede certificar igual si vos estás totalmente desviado de lo que realmente importa, pero tus procesos para lo que vos marcaste como prioritario está mal, pero tenés mal las prioridades? Bueno, no me imagino que esos opuestos sean tan evidentes o tan violentos, de decir, no, mi organización va por acá y te presento un papel que va por allá, pero cumple con la norma, ¿sí? No me lo imagino de esa manera, pero sí puede ser que, lo que pasa es que esto tampoco es importante, no es lo de producción, sí, insisto con esto. Requisito 6.1, yo te audito, te pregunto, bueno, contame cómo planificaste, cómo haces el abordaje de riesgos y oportunidades. Y vos me decís, yo lo que hago es, tengo esta planilla, acá analizo, o me decís, tengo un ANFE y analizo estos peligros. Perfecto, yo veo los peligros y veo que el 95% de los peligros tienen que ver con cuestiones de seguridad, ¿sí? Ahí yo no te puedo poner un incumplimiento, porque vos definiste qué y definiste cómo, ¿sí? Pero sí te puedo decir que si no sé, vos fabricás tornillos y los peligros están solo asociados al riesgo de únicamente del sector de matricería, que lo amplíes, que lo pases a otro proceso, pero vos estás cumpliendo el requisito con eso que me mostrás, ¿sí? A ver, también depende del espíritu de la organización, ¿no? Y con esto quiero concluir en lo que vos decías. Puede tener el sello o la certificación, un sistema de gestión súper básico, súper pobre. Sí, puede. La respuesta que tengo que darte es que sí, puede. Si me demostrás que cumplís con los requisitos, por más complejo o simple en contenido que sea lo que me mostrás, si cumple, cumple. A mí, un comentario respecto a lo que consultaban Alan. recién, que a mí lo que me pasaba era, nunca me cuestionaban, cuando me venían a auditar, nunca me cuestionaban, digamos, si estaba equivocado o no, porque se entiende, digamos, o por lo menos que un auditor no es un experto en ese tipo de industria, en mi caso era una neumatiquera, entiendo que los auditores hoy pueden estar auditando neumatiquera, mañana una automotriz, entonces pasado mañana una industria distinta, entonces, nunca tienen posibilidad de poder cuestionarte si lo que evaluás vos como riesgoso o no riesgoso está bien o mal, porque no conocen los procesos. Sí, lo que hacían foco era si estabas respetando las formas, si estabas planteando acciones según un criterio lógico y todo eso, pero nunca me cuestionaron jamás si era acertado o no acertado, digamos, lo que estábamos planteando, porque no tienen conocimientos. Sí, tal cual. También les cuento, es así como dice Alan, cuando se certifica, cuando se planifican auditorías, los entes certificadores, en su flota, digamos, de auditores, los auditores tienen asignados códigos, ¿sí? Esos códigos es el código IAF, que es un estándar internacional, y es en función de la experiencia y de la educación. Por supuesto que es muy raro que si tenés que auditar o la empresa sea una empresa de, no sé, de insumos para la industria de la medicina, te manden a un ingeniero automotriz, ¿sí? Digo ejemplos así, porque justamente por estos códigos.
pero también es cierto que los auditores conocen de un montón de cosas, pero muy poquito de cada uno. El conocimiento está dentro de la organización. Y hay algo súper importante, pero súper importante que tienen que saber. El auditor, ningún auditor, por más profesional, por más cantidad de códigos que tenga, no puede decirle si lo que están haciendo está bien o está mal. Lo que el auditor va a decir es si cumple o no cumple con los requisitos aplicables, ¿sí? Siempre. Nadie, ningún auditor, esto se los digo a propósito para que tampoco lo permitan, ¿sí? Ningún auditor puede decirle, no, me parece que te lo estás haciendo mal, si no te va a decir, mira, vos dijiste que ibas a hacer esto y estás haciendo esto otro, o la norma pide esto y vos no lo tenés, ¿sí? ¿Venimos hasta acá? Eso es súper importante para que lo sepan, por bueno o por malo, ¿no? Estamos acá, Santi, ¿respondí a la pregunta original? Sí, yo me salió la duda porque si bien nosotros no estamos certificados actualmente, certificamos hace como 10 años y después lo dejamos por un tema de costos, tenemos un proveedor grande que nos manda su propio sistema de auditoría y cada 6 meses nos arma algo que, bueno, pero es totalmente orientado a producción, a producto, porque es lo que le importa a él. Entonces, bueno, como que acá me hacía ruido, che, yo le puedo estar certificando en ISO y él se queda conforme, pero no le sirve de muy poco para lo que son las garantías que él precisa. Y bueno, lo mismo si yo algún día voy a otra empresa que necesito un cliente, un proveedor que no me falle nunca, bueno, como que tampoco sé del todo si su proceso está garantizado en lo que a mí me importa, no necesariamente de él. Pero bueno, bien. Es cuestión de... No, está bien, y hasta este requisito es una percepción, te diría, acertada, pero en los siguientes requisitos vamos a entrarnos un poquito más y ahí vas a ver por qué les aumenta el nivel de confianza de los clientes, o podría aumentarlo, el hecho de estar certificados o tener implementado ISO 9001. Me guardo las preguntas para más adelante, muchas gracias. Sí, no, por favor, no guarden nada, pregunten que esto se pone interesante. Igual también entiendo lo que decís, porque sabemos bien que es súper costoso mantener un sistema en todo sentido, ya creo que lo dije la clase anterior, y que bueno, que dé lo mismo un sistema medio pelo, o que consigan la certificación un sistema medio pelo, y un sistema súper bien implementado, con recursos asignados, y da un poco de bronca. Yo les voy a decir que sí, da un poco de bronca. A nosotros nos toca ver esas cosas, pero bueno, la norma es la norma, ¿sí? Ahí no podemos, y también hay entes que regulan las auditorías, entonces, si la norma dice qué hay que hacer, vos me presentás un método, por más simple que sea, si está, lo cumplen y me demuestran, es un requisito cumplido. Bien, entonces, avanzamos hasta acá, hablábamos de los riesgos y del límite de tolerancia. Ese peligro que nosotros identificamos puede estar lejos del límite de tolerancia, cerca o fuera, ¿sí? Eso es lo que queremos representar, y usamos habitualmente una regla para lo que es peligros y para lo que es riesgos. Ahí está. Decimos que los peligros se identifican, ¿sí? Y los riesgos se evalúan. Esto es por un error casi semántico que pasa habitualmente. Lo que ocurre, los eventos que nosotros podemos ver, son peligros, no son riesgos. El riesgo es lo que surge de la multiplicación de los factores, ¿sí? De la probabilidad y de la gravedad en caso de que ocurra. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Gestionar los riesgos dentro de la organización, ¿sí? Organizamos, esto es la definición de gestión. Organizamos, dirigimos y controlamos las actividades para identificar los peligros, evaluar los riesgos asociados a esos peligros y tratarlos a través de acciones, ¿sí? Esas acciones pueden incluir diferentes decisiones frente al riesgo. Fíjense cómo se va abriendo un poco todo. Ya identificamos los peligros, vemos la probabilidad de que ocurra y la gravedad, obtenemos la evaluación del riesgo, y frente a ese riesgo podemos. Una de las opciones, que es una opción, es asumirlo, ¿sí? Por diferentes cuestiones, por el costo económico, por ejemplo, de tomar una acción, decimos no, me sale demasiado caro o el contexto no es oportuno para tal inversión, entonces asumo el riesgo. Otra opción, otra decisión frente al riesgo es compartirlo, ¿sí?
Cuando decimos compartir el riesgo, no sé, es por ejemplo, con todo este tema que hay de las importaciones, ¿no? Está el concepto de compartir el riesgo para los pagos anticipados o asumir algún costo a cambio de recibir o de poder agilizar alguna entrega. Compartimos el riesgo con la parte interesada que en ese momento está involucrada. Otra decisión frente al riesgo es mantenerlo mediante decisiones informadas, ¿sí? Asumirlo es, yo lo asumo y si pasa, pasa. Y mantenerlo mediante decisiones informadas es tener una comunicación constante, una información constante sobre la evolución o el desempeño de ese riesgo para poder actuar de manera más ágil en el caso de que se profundice o termine ocurriendo el peligro que se está analizando. Otra opción es evitar el riesgo, ¿sí? Se evita el riesgo, esto para evitar el riesgo en sí mismo hay que tomar acciones un poco más profundas, ¿sí? Escaparse, y lo más común en general en las decisiones que se toman frente a los riesgos en la realidad que nos toca son las dos de abajo, ¿sí? Cambiar la probabilidad de ocurrencia, la probabilidad o las consecuencias o la gravedad, y eliminar la fuente de peligro. Eliminar la fuente de peligro muchas veces es imposible, ¿sí? Porque fíjense que en el ejemplo que trajimos de la escalera, si la necesitamos para hacer el trabajo que hay que hacer, no podemos no utilizarla, ¿sí? Entonces, eliminar la fuente de peligro en general es muy costoso o imposible por la naturaleza de lo que se está evaluando, y la opción, digamos, la decisión que pica en punta para el abordaje de riesgos en general es cambiar la probabilidad o la gravedad. Tomo acciones o decisiones para que pase la menor cantidad de veces posible o que, si pasa, sea lo menos grave posible. ¿Sí? Entonces, esto es normativo, ¿eh? Son las decisiones que se pueden tomar frente a un riesgo. Pues, pero ahí, como por ejemplo, vos estás a la Sí. escalera. Si a vos te presentan que, vamos a poner, la organización decide, asumo el riesgo, Sí. ¿no? Y vos como auditor lo aceptás. O sea, Porque, por sí, ejemplo, en la escalera, vos decís, bueno, tiene muchas probabilidades que la escalera se desarme y se cae la persona, ¿no? sí, Y la empresa sí. dice, no, yo asumo el riesgo, total, no sé, tiene aseguradora, tiene RT. Sí, ahí Marcelo es un extremo del ejemplo que estábamos dando. No me tocó verlo nunca así tan crudo, pero y ahí puede criticar. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Mientras yo te respondo, en mi cabeza estoy pensando cómo formo la no conformidad. Y no tengo requisito para formar la no Por conformidad. eso, la norma no te da ni una herramienta para vos como auditor, eso me decís. Claro, lo que pasa es que yo lo que puedo, no sé, lo que podría decir, yo para dejarles una no conformidad tengo que tener tres cosas. Tengo que tener el desvío, o sea, lo que sale mal. Tengo que tener la evidencia objetiva de que eso salió mal y el requisito asociado, ¿sí? Es que si vos me decís, bueno, yo asumo el riesgo de que se caiga en la escalera, es horrible, es espantoso, pero no tengo, o sea, ¿cuál es el desvío? Si vos tenés un criterio y me lo estás cumpliendo, ¿me Pero por eso es la seguís? pregunta. No Pero hay, vos no como hay auditora desvío no tenés posibilidades que no de cumplen. poner una no conformidad, no, de poner mi peor cara, seguro que sí, 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 te entiendo, pero, sí. ¿sí? Ok. ¿Me seguís ahí? Sí, Eh, sí, me por llamó la eso, atención por eso, porque como que la norma deja en cierta forma una puerta muy grande, abierta, me parece. sí, sí, definitivamente sí, por eso es, y como la implementación de sistemas de gestión de este tipo es un acto voluntario casi la mayoría de las veces, depende de cómo lo encaren ustedes. Estos son métodos, yo les digo, no me pasó hasta acá, y tampoco me enteré, porque uno en este mundo, cada uno vieron que se entera, de algo así, tan que, no, sí, el peligro es que
Estamos hablando de 9001, Ojo que si estuviéramos en la norma de seguridad y salud, que es la 45001, Sí, sería otra cosa. sí, otra, sí. Dentro de 9001 me muestra un análisis de riesgo, no sé, y dice en producción, por ejemplo, prestan servicios el que vos me decías de internet. Internet. Analizo el peligro de que el muchacho se me caiga del poste de luz, y el peligro es alto. Y pasa que también hay ojos con los criterios, porque seguramente si, o interpreto que lógicamente si tenés riesgos altos debería obligarte a tomar acciones, ¿sí? Ahora, si vos tenés que da un riesgo bajo porque no pasa nunca, porque tenés el mejor sistema de arneses del mundo, tenés, no sé, escaleras mecánicas o vehículos con elevación automática para que no tengan que subir escaleras, entonces ese peligro te da un riesgo bajo. Y como el riesgo bajo ya no tenés más tecnología para aplicar y asumís el riesgo porque es bajo y no hay nada más por hacer. ¿Es válida la respuesta a decir, o sea, cuáles son los límites para decir mi respuesta es lo asumo? Porque si no le pones límites, yo puedo tener cualquier análisis de riesgo y en cualquier índole decir que lo asumo y está bien. Bueno, sí, ahí la cara de piedra te la regalo para decir que todos los riesgos los asumís, pero sí es válido. O sea, si yo tengo que responderte, me pongo desde el lugar duro de la norma y decir, tengo todos estos riesgos, y me decís que los asumís todos, yo ¿cuándo te puedo poner una no conformidad? Si vos en tu procedimiento me decís que para los riesgos altos tenés que tomar acciones y tenés un riesgo alto que me dijiste que lo asumías y no tomaste acciones. Yo ahí la no conformidad te la pongo porque no cumpliste con un requisito propio. ¿Sí? Ahora, Pero si vos lo me defino decís... yo, digamos. Sí. ¿Cómo? Pero que, digamos, que lo estoy definiendo yo, digamos, de cierta manera, porque yo defino, digamos, que los riesgos altos no los ataco, o sea, como que me preparé todo para no tener que mover un dedo, digamos. No sé, no me imagino a alguien que pueda diseñar un sistema de esa manera. Me parece que ahí, Rosa, ¿sabes qué creo, Alan? Que si una organización encara el sistema de gestión de calidad de esa manera, tal vez ahí, en riesgos y oportunidades, el auditor no tenga todas las herramientas para encontrar una no conformidad. Pero basta con que dé una vuelta en la planta y ya está, se caen solas. ¿Sí? Claro, no, o sea, seguramente estamos viendo un ejemplo de un caso de una empresa que, como decía Santiago, tal vez solamente le interesa el sellito y nada más, entonces Claro. no cumple ninguna función. Lo que pasa Yo, es que... perdón, justo me sumo con un ejemplo a esto y práctico, y te hago la Sí, pregunta obvio. en base a lo que están haciendo los chicos. No es particular mío, yo tengo un amigo que tiene local gastronómico, tiene Ay, no delivery. me digas que tenemos que ir a Pues, comer o no podemos ir a no, comer. Sí. yo el otro día llamo y le pido hacer una hamburguesa completa pero sin lechuga. Me vino con Sí. lechuga. Entonces lo llamo. Entonces le digo, che, te falló el sistema. No, dice, tienen orden de no dar bola y poner con lechuga y todo. Porque dice, tengo un par de no conformidades cada tanto, a la larga van a otra roticería, les pasa lo mismo, vuelven y cumplir me enquilomba más la cocina. Entonces eso es un riesgo aceptado por él, pero le genera no conformidades. ¿Eso aprueba? ¿Eso no es? Ese es un ejemplo buenísimo, Santi. Sí, ahí lo que está haciendo, ¿cuál sería? Miren, yo hago el análisis de peligros de la cocina. O en realidad, no sé, podría ser hasta el acuerdo comercial con el cliente. ¿Cuál es el peligro? No cumplir con todos los requisitos del cliente. El requisito era no ponerle lechuga a la hamburguesa. Bueno, no sé, ¿cuáles son las acciones posibles? ¿Sí? Si lo asume y elige aceptar de cada 10 hamburguesas que vende, que 2 vengan con reclamo, y sí, lo asume. El problema para ISO 9001 es que ahí va a encararlo por el lado de la conformidad del cliente. Ese es un riesgo de un proceso comercial. Cuando vayamos al 8.5, al 8.2, ahí sí puedo tener una no conformidad, porque el 8.2 en la norma me dice que tengo que revisar los requisitos del cliente, asegurarme que si hay cambios sean comunicados, ¿sí? Si yo audito solo este requisito y él me dice que asume el riesgo, no hay no conformidad. Pero si yo voy al 8.2 y digo, bueno, es un muestreo, a ver, yo quiero ver cómo cumpliste el pedido número 333 de hamburguesa. ¿Qué quería el cliente? Quería hamburguesa, veo la aplicación de pedido ya y la nota del cliente dice sin lechuga. Y yo le digo, bueno, a ver, ¿qué le mandaste? ¿Cómo lo mandaste?
Entonces, todas esas evidencias, si yo puedo corroborar que salió con lechuga y el cliente la pidió sin lechuga, ahí sí tengo la no conformidad, pero no al requisito 6, al requisito 8. Pero ahí sí te pone el límite, que como ser en el caso que aceptable o marginalmente aceptable, como a veces se habla, y Sí, dice, bueno, bien, perfecto, como dijo Santiago, acepta una no conformidad y pone el límite. Bueno, de 100 hamburguesas que envié, yo logro que 10 están fuera de límite, pero es aceptable para mi proceso. ¿Cómo lo consideras vos? No si está es fuera del requisito del cliente porque dentro de los límites yo lo consideré como que 10 pueden existir no conformidades. bueno, ahí depende de un montón de cosas. ¿Por qué? Porque hay que ver a dónde, o sea, qué requisito estoy evaluando, qué proceso y cuáles son los criterios que definieron, ¿sí? Por supuesto que no es lo mismo, no es lo mismo que, porque esas cuestiones aceptables que vos decís de un lado y del otro, ¿no? El reclamo del cliente y de los índices o del análisis de riesgos, los criterios que se hayan definido. Yo puedo tener un objetivo, un indicador de que del 100% acepto que 90 no cumplan con los requisitos para una cuestión integral del sistema de gestión. Ahora, si hay un reclamo del cliente, tiene que ser abordado. Si vos me demostrás a mí como auditora que efectivamente salió con lechuga y no hiciste nada, ¿sí? Recibiste el reclamo del cliente, no gestionaste, no nada, por más que tenés una ventana para aceptar que una parte pueda salir mal, pero no hiciste nada para evitar que eso se vuelva a repetir, ahí tengo que buscar a ver si encuentro evidencias para la no conformidad. ¿Sí? Ok, perfecto. ¿Me seguís? Entonces yo Sí, tengo que sí. reunir todo lo que tengo y tengo que ver cómo está diseñado tu sistema, qué criterios definiste para poder determinar si puedo o no registrar una conformidad. Más allá Sí, de todo me el resto, adelanto al ¿no? próximo capítulo, pero esa tolerancia respecto de la satisfacción del cliente, ¿la evalúa el auditor? ¿Hasta qué porcentaje es tolerable o dónde hay riesgo de negocio? No, la tolerancia no. Eso es una definición de ustedes. Vos me podés decir, bueno, yo tengo un objetivo de satisfacción del cliente, no sé, que espero que, o de satisfacción o de error de tu producto. Estoy pensando en la casa de comidas, ¿no? Podés tener un indicador de cumplimiento de plazos de entrega, de entrega, digo, yo pienso en la industria. Yo pretendo que al menos el 90% de mis pedidos lleguen según estaba previsto en la aplicación, por ejemplo. Vean que aparece el horario. Ok, vos me podés demostrar que el 80, el 85, el 90, genial, pero si yo en el muestreo engancho un pedido que llegó fuera de término, que forma parte de ese 10% que vos te das de ventana o más, o lo que sea, y de vuelta, no hiciste nada, no cumpliste con un requisito del cliente, y no hay gestión detrás de eso, yo por ese lado te puedo poner una no conformidad. Pero si vos pusiste, Generalmente, sí, perdón. no, No, dale, que dale, dale. generalmente con respecto a los límites de tolerancia, por lo menos en producto, por lo menos en mi experiencia es acuerdo entre las partes, digamos, vos proponés hasta qué límite de tolerancia tenés tecnología y la otra parte tiene que aceptártelo o exigirte otro nivel y vos de estar de acuerdo si estás decidido invertir o no para llegar a un límite de tolerancia. Hablando, por ejemplo, no sé, vos entregás una pieza con un más o menos 2 milímetros, a ver si lo acepta o no lo acepta, tu nivel de tolerancia, y vos tendrás que responder en caso de que te propongan un límite distinto, si sos capaz o no. Sí, eso totalmente es parte del acuerdo comercial y en realidad es parte de lo que, digamos, del tipo de servicio o producto que puede ofrecer la organización. Eso está definido, ¿no? Dijiste tolerancia, no sé, mecanizado o estoy pensando en algún ejemplo real. Pero sí, tal cual dijiste, o sea, tolerancia al producto. Santi, recordame qué hacen ustedes, si querés compartirlo, Metalúrgica, si puedes. ¿Cómo? metalúrgica, Ah, ¿qué hacen? ¿Mecanizado de sí, piezas? mecanizado. Bueno, eso que decía Alan, entonces, vos tenés una tolerancia más menos 2, si un cliente viene y te dice, no, mira, lo necesito a la centésima porque es una pieza, y vos no tenés ni maquinaria ni instrumentos,
qué sé yo, no me imagino posible la venta o tenés que ser muy cara dura, pero ahí las tolerancias es el acuerdo comercial, que eso también es parte del requisito número 8, y nada, que creo que como no se escapa de ahí, o sea, tenés que tener las maquinarias y los instrumentos de medición necesarios con la escala necesaria para poder medir eso y demostrar la conformidad. ¿Sí? Vamos hasta acá. Yo creo que va a ayudar mucho cuando lleguemos al capítulo 8. Esto es solo una parte integral del proceso, y ahora vamos a ver del sistema, y ahora vamos a ver cómo se puede hacer, porque a lo mejor también aclara un poco, ¿sí? Entonces, esas son las decisiones. Se está generando mucha expectativa con el capítulo 8, guarda. Ya falto ese día. No puedo faltar, ¿no? No, sí. Pero es el corazón de la norma, es más importante. Y ahí está. Fíjense, el capítulo 8 también lo vamos a dividir, porque ahí tenemos 8.1 planificación, 8.2 requisitos del cliente, 8.3 diseño y desarrollo, 8.4 todo lo que es compras y proveedores, 8.5 todo lo que es producción, 8.6 liberación de producto y 8.7 producto no conforme. Fíjense el capítulo 8 todo lo que tiene. ¿Sí? Bueno, entonces, hasta acá hablamos de los riesgos, de lo que es la parte negativa. Y la oportunidad, acá decimos que es el resultado de una situación favorable para lograr un resultado previsto. También pueden ser los efectos positivos de una incertidumbre, ¿sí? Bueno, esto también pasó, esto es un ejemplo real, el que les cuento acá, además del que les decía recién de los componentes. Dos empresas distintas, pero en los dueños una visión de negocio impresionante. Es una empresa de software, de servicios de software, y tenía que prestar un servicio para el cual el cliente le pasaba una base de datos muy importante, que era difícil de manejar. Estaban semanas y semanas acomodando esa base de datos para poder meterla, yo uso estos términos, disculpas a todos los de sistemas, para poder meterla en el programa y que obtenga el resultado que ellos necesitaban, ¿sí? Entonces, el riesgo era el incumplimiento de los tiempos, de los plazos. Para ser rápido, lo que hizo este señor, dueño de la organización, es pedirle a sus muchachos que creen un software que agilice ese tratamiento de las bases de datos para que después todo lo que siga pueda hacerse más rápido. Así fue que creó un sistema que también, al igual que los componentes que les decía en el ejemplo anterior, es un sistema que no solo usa, sino también comercializa, ¿sí? Y esto surgió de un peligro. Analizando, analizando una situación desfavorable, encontró una oportunidad que implementó de manera súper satisfactoria. Bueno, las oportunidades pueden conducir a adopción de nuevas prácticas, lanzamientos de nuevos productos, aperturas de nuevos mercados, acercamiento a nuevos clientes por alguno de los puntos anteriores, establecimiento de asociaciones, ¿sí? De generar nuevos socios, nuevos partners al momento de tener o tratar oportunidades, utilizar nuevas tecnologías, eso es algo muy común también, y otras posibilidades deseables y viables para cubrir necesidades, no solo de la organización, sino también de los clientes, ¿sí? Me voy rápido acá a ver si no sale Marcelo con alguna por ahí. A ver, Marcelo, ¿dónde estás? ¿Estás ahí? Bueno, Sí, sí, igual me encanta que participen. Esto va a ser interesante de acá al final. Entonces, ¿cómo? ¿Sí? Acá empezamos con el cómo. Le voy a meter un poquito de pata para llegar bien al final, que les quiero mostrar principalmente los ejemplos de cómo implementarlo. Acá lo más importante para la norma, y de lo que hablábamos hace un ratito, establecer el método sistemático, repetible y de cómodo seguimiento, ¿sí? Sin hacer algo súper básico, o sea, o relajado, o al extremo relajado, y sin tampoco pensar algo que sea absolutamente una locura para seguirlo y para repetirlo en los periodos que definan, ¿sí? Los criterios deben ser claros, siempre decimos. ¿Para qué? Para que la repetibilidad sea algo fácil de hacer. Y no hay que olvidar la consideración del contexto, las partes interesadas,
las acciones y la verificación de eficacia, que es todo lo que nos decía la norma al principio en la descripción del requisito. ¿Sí? Bueno, fíjense la pregunta que hacemos acá. ¿Y sobre qué vamos a analizar y abordar los riesgos y las oportunidades? ¿Lo hacemos sobre mantenimiento, sobre la seguridad de las personas, sobre el sistema de gestión, sobre los productos, sobre los procesos, sobre los proyectos, sobre los cambios? Fíjense todas las opciones que hay para abordar riesgos y oportunidades. Y un poco devenido en lo que decían antes, ¿no? Del principio que originó uno de los debates. ¿Cuál es la respuesta? Todas son válidas, ¿sí? Pueden elegir una o 50 y todo va a ser válido, mientras tengan un método que sea sistemático, que sea repetible y que puedan demostrar el seguimiento, ¿sí? Bien, acá les voy a contar algunas de las herramientas más útiles y de las más comunes que vemos para hacer la evaluación de riesgos, ¿sí? Tal vez alguna de estas los tome por sorpresa, pero insisto, la norma no dice cómo. Estas son 3 que vemos habitualmente y que cumplen con los requisitos. Como ejemplo está lo que mencionaba Alan, que es el ANFE, el análisis de modo de falla y sus efectos. Es una herramienta bastante común que se usa, tiene origen en la industria, como les contaba, automotriz, y en todo el mundo metalúrgico es bastante común ver las matrices ANFE implementadas. Después hay otro tipo de matrices que voy a confesar que son mis preferidas para este tipo de requisitos. Son las matrices de probabilidad y gravedad, que son un poquito más sencillas que el ANFE, tienen menos factores de multiplicación. Y también un método absolutamente válido para abordar riesgos y oportunidades es aprovechar la revisión por la dirección. Eso nos pasa varias veces. Bueno, ¿y cómo haces el abordaje de riesgos y oportunidades? Y no, en la revisión por la dirección, nos sentamos con la dirección, vemos el contexto, vemos las partes interesadas y ahí determinamos cuáles son los riesgos y hacemos el seguimiento. Ok, es un método, es sistemático, es evidente, podemos encontrar la evidencia de que se cumple, es válido, ¿sí? La continuidad, decimos, es clave para la eficacia del abordaje, de que sea algo que se respete según los periodos que se determinen, ¿sí? Ahí sí los auditores últimamente, sobre todo de los organismos certificadores, están siendo un poco más celosos en el sentido de que si me dicen que hacen análisis de riesgos y oportunidades una sola vez al año, y te cuestionan un poco, bueno, pero nada cambia con este contexto, con todo lo que pasa, solo una vez al año te es suficiente para que, y como que son preguntas que incomodan un poquito. Si lo llevamos a lo ideal de la teoría o a lo ideal de la realidad, tal vez sí es poco una sola actualización al año, considerando todos los cambios y todas las cuestiones a las que estamos expuestos, siempre pensando en qué tipo de análisis se haga, pero bueno, ahí hay como un tira y aflojo, y siempre eso termina en la recomendación de revisar la frecuencia, ¿sí? Eso es algo muy común. Es difícil de convencer a los auditores cuando la brecha es muy larga entre análisis y análisis, considerando la realidad en la que vivimos, ¿no? Bien, estos son ejemplos absolutamente reales de los 3 tipos de métodos que les mostré recién que se pueden usar. Esta es una matriz de probabilidad y gravedad, es la que personalmente elijo para implementar este requisito. Fíjense que esta es una matriz de 5 escalas, por un lado y por el otro. Tenemos del lado izquierdo la probabilidad de que ocurra, ¿sí? Y del lado derecho, o en horizontal, la gravedad, en caso de que ocurra. Y en función de la multiplicación de los factores, los riesgos, el nivel de riesgo va desde trivial a inaceptable, ¿sí? Si se implementan matrices de este tipo, lo importante es, y lo que decíamos antes, definir criterios, ¿sí? Que no quede a consideración del que está haciendo el análisis, por más de que sea siempre la misma persona, qué significa, por ejemplo, apenas grave, o qué significa, por ejemplo, muy frecuente, ¿sí? Porque agarro a alguien de producción y me puede decir que muy frecuente es que ocurra cada hora, porque él piensa en su máquina y en su producción en serie.
Y agarro a alguien de administración y me puede decir que para él muy frecuente quiere decir que pase una vez por mes, ¿sí? Entonces es importante definir qué significa cada uno de los niveles, porque va a ser un criterio común de la organización y no de las personas que trabajan en ella. Lo mismo con la gravedad, ¿sí? Entonces definimos criterios de probabilidad, criterios de gravedad para todos los niveles. Los niveles pueden ser 3, 5, 7, hasta 10, eso es absoluta decisión de la organización o de quienes los acompañen en el camino, ¿no? Los niveles de riesgo, bueno, lo que les decía recién, la probabilidad de ocurrencia, definir qué significa cada una. Puede ser una definición por atributo o temporal, ¿no? Eso depende también del tipo de empresa. La gravedad en caso de que ocurra. Para definir la gravedad, yo les cuento cómo lo hago, por si les sirve. Generalmente lo divido en ejes, ¿sí? Mucho depende de qué tipo de organización sea y especialmente si es de productos o de servicios. Pero si es de productos, la gravedad la defino en ejes de cantidad de clientes afectados por ese peligro. O sea, cuanto mayor cantidad de clientes están afectados por un solo peligro que ocurra, la gravedad es mayor. Se puede dividir también por el tiempo de resolución del problema. Si mayor es el tiempo que va a costar resolverlo, mayor es la gravedad. Se puede definir por el impacto, ¿sí? Bueno, ¿qué impacto tiene en tu producto, en tu proceso? Bueno, si mayor es el impacto, mayor es la gravedad, y puede haber algún otro eje con el tema del tipo o con el origen de las causas, ¿no? Si son causas externas, va a ser mucho más difícil de resolverlo porque no tenemos control sobre esas causas que si fueran internas y tenemos todos los recursos disponibles para la resolución. Yo lo que hago es, en función de la organización y de los procesos y del alcance del sistema de gestión, definir para cada uno de los niveles de gravedad los ejes que sean apropiados u oportunos, ¿sí? Desde ligeramente grave hasta extremadamente grave, en este caso que son 5 niveles. Venimos hasta acá. Fíjense que es, de este tipo de matrices, para mí lo más importante es que los criterios estén definidos y que estén comunicados para la implementación y que no quede a criterio de las personas qué es grave, qué no es grave, o qué significa muy frecuente o poco frecuente. Perdón, te hago una pregunta Sí. que no me quedó claro. Sí, La Santi. parte de frecuencia que vos decís que hay que más o menos como homogeneizarla para que no dependa de la subjetividad, Sí. pero puede ser diferente también para determinadas áreas o problemas. No, en general, a la pregunta de si puede, sí puede. La recomendación es que no, que sea un criterio único de la organización para todos los procesos o todas las áreas, ¿sí? No sé, Sí, de lo que pasa es que me repente... imagino ejemplos muy, muy dispares entre el riesgo a que te falte una persona a que te falte plata en la casa. Está bien, una persona te puede faltar una vez por mes, si te falta plata una vez por mes, entonces digo ahí donde me hace ruido tener un eje temporal que no se mueva. Bueno, pero ahí lo que pasa es que lo que te va a jugar en la multiplicación es la gravedad para determinar el nivel de riesgo. Okay. Entonces, vos multiplicás, bueno, el peligro es que, no sé, tener muchas ausencias o tener más de tanto ausentismo. Ese es el peligro. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra? Y me está pasando mucho, según mi escala me da frecuente. Y la gravedad, y los clientes no se ven afectados. Lo resuelvo fácil porque muevo de acá, saco a aquel, le pido ayuda, o me pongo yo a laburar y lo resolvemos. ¿Sí? Entonces, capaz que ahí la gravedad te da baja y la multiplicación te da un nivel. En cambio, si tenés algún otro problema como el que mencionás, que, no sé, de robos o de lo que sea, y ahí a lo mejor la frecuencia es más baja que la de las personas, pero la gravedad te da alta. Fíjate que en este ejemplo de matriz hay mucho más, cuando desde la gravedad hay muchos más rojos que celestes, ¿sí? Esto también es un criterio que se elige. Algunos son más simétricos y otros no, pero fíjate, si hacemos ese ejemplo, suponete que es frecuente que falten y es grave, o te va a dar un nivel importante.
Pero si es algo frecuente que te falte plata y es extremadamente grave, te da inaceptable. O te pueden dar en el mismo nivel, si es esporádico y extremadamente grave. Acá lo importante es que, según esta matriz, y ahora vamos a ver un poquito más, y los criterios que se definan, desde importante, se tienen que tomar acciones para analizar la causa y ver cómo hacer para que no se repita. ¿Sí? Bien. Entonces, hablamos de probabilidad, hablamos de gravedad, y lo que sigue es los niveles de riesgos y la toma de acciones. Teníamos 4 niveles posibles en función de la multiplicación, y esto también es parte de la definición de criterios que recomendamos. Acuérdense que lo que estamos viendo desde la matriz para acá no son cosas normativas, son ejemplos reales de cómo implementar este requisito en un sistema de gestión que son absolutamente válidos. Y los criterios que están escritos tampoco son normativos, por supuesto, son elección y pueden modificarse según crean necesario, según pueda colaborar con la eficacia del sistema. Fíjense que acá está definido, por ejemplo, que si es un riesgo trivial, no es necesario tomar ninguna acción, ¿sí? Acá algo importante que vemos últimamente, que sea un riesgo trivial y que esa trivialidad se mantenga en el tiempo, no quiere decir que sea un riesgo que se deje de controlar, ¿sí? Porque muchas veces lo que se observa acá es la tendencia. Si es un riesgo aceptable, pueden tomarse o no acciones, ¿sí? De repente es un riesgo trivial, que de un análisis a otro pasa a riesgo aceptable, y ustedes dicen, no, epa, si siempre estuvo trivial, ¿por qué ahora subió de nivel? Veamos qué pasa, y si se puede tomar una acción, se toma, pero no hay obligatoriedad. Si es un riesgo importante, esta matriz, este criterio, sugiere que sí o sí debe haber acciones asociadas, ¿sí? Se debe definir cómo se registran, y si es inaceptable, lo mismo. En general, acá no está reflejado, porque pareciera que es lo mismo un riesgo importante que un riesgo inaceptable. En general, en los riesgos más altos, en esta matriz es inaceptable, en los riesgos más altos, también se sugiere la detención del proceso, ¿sí? Si tenés un riesgo inaceptable, para todo, y hasta que eso no cambie, no vuelvas a retomarlo, ¿sí? Venimos hasta acá, es una matriz, se definen criterios, y... no tengo... No, está bien. Se definen los criterios y se determinan en función de las necesidades o de las posibilidades de la organización. Avanzamos acá de cómo se implementan las oportunidades. Creo que después tengo igual algún otro. Las oportunidades deben tener también criterio, lo mismo que para los riesgos. En general, pues se puede armar una matriz. Nosotros tenemos una matriz de beneficios, una matriz parecida a la tabla GUT, no sé si alguna vez la escucharon, pero esta es la que creamos, es PUT, de beneficios, urgencias, tendencias, pero puede ser algo mucho más sencillo, porque también el volumen en general es menos. Yo uso parámetros, ¿cuáles uso? Los de factibilidad y retribución. Con una multiplicación sencilla, una tabla sencilla, veo qué tan factible es, podría ser, por ejemplo, de 5 escalas, de 1 a 5, qué tan factible es, y de 1 a 5, cuál es el nivel de retribución que voy a tener si esa oportunidad la implemento. Y en función de la multiplicación, si lo hacemos de 1 a 5, el número más alto, lo que podría determinar es que es una oportunidad de muy buen seguimiento o de muy buena retribución si se sigue, y lo contrario si es de la multiplicación de un número bajo, ¿sí? Si hablamos de factibilidad, engloba varias, ¿no? Varios tipos de factibilidad: operativa, técnica, económica, de tiempo, legal y o comercial. Y lo que decíamos, la combinación hace tomar la decisión o sugiere a la organización a tomar la decisión de perseguirla o no, ¿sí? Sí, tenía ejemplos. Vieron que dijimos que el abordaje de riesgos y oportunidades podía hacerse del contexto y de las partes interesadas únicamente, y esto es un ejemplo de cómo se hace por procesos.
¿Se acuerdan que en el capítulo 4 hablamos de determinar, identificar los procesos y armar un mapa de procesos que tenga la secuencia e interacción? Una opción es, de ese mapa de procesos, ir proceso por proceso, tomar uno y analizar los peligros de ese proceso para determinar los niveles de riesgo, ¿sí? Este es un ejemplo real de una organización de cómo lleva adelante su evaluación de riesgos por proceso. Fíjense que acá está la descripción de qué proceso es el que está analizando, acá subproceso o tareas específicas dentro de ese proceso, y fíjense que para el análisis de riesgos y determina cuál es el peligro, cuál es la probabilidad de ocurrencia y cuál es la gravedad. Eso les da el nivel de riesgo y tiene acciones o comentarios. Fíjense, por ejemplo, en el proceso de comercialización, el punto número 2 que dice en el subproceso de emisión de propuesta comercial, el peligro es cargar de forma errónea algún dato en la propuesta técnico-comercial. Determinaron, según sus criterios, que es muy poco frecuente, pero que en el caso de que ocurra es extremadamente grave. Eso les da un riesgo importante. Y fíjense que en acciones o comentarios derivan una acción correctiva. Acá tiene un número porque en el registro donde llevan adelante las acciones correctivas está el análisis de causas. No es necesario repetir la información, sino dirigir a donde está el contenido. Y fíjense que en el primer peligro que identifican, que la información inicial esté incompleta, es algo frecuente, es ligeramente grave, da un riesgo aceptable, y ellos mantienen ese riesgo bajo control, realizando una revisión continua de la información para evitar que cualquier diferencia impacte en la instalación sería. Es fundamental contar con los planos para la cotización, ¿sí? ¿Siguen el ejemplo? Fíjense que acá, en muchos casos, como es algo normativo, o últimamente les voy a confesar que lo que estoy poniendo en planillas de estas características es alguna columnita más que, además del nivel de riesgo, diga la decisión frente al riesgo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que debemos de asumir, compartir? Entonces, por ejemplo, en este punto 2 de un riesgo importante, si hay una acción correctiva, seguramente la decisión sea tratar de bajar la gravedad, la frecuencia no sé si podrían, pero bajar la gravedad en caso de que ocurra. ¿Sí? Pero un ejemplo, este es un ejemplo, si así lo presentan, es algo que es absolutamente válido para una auditoría. Y acá hay un ejemplo de la misma empresa de oportunidad. Fíjense que dice que los clientes optimicen el proceso con el uso de... Eso permitiría mayor rentabilidad y crecimiento exponencial por el agregado de valor y las recomendaciones. Nivel de oportunidad, ellos acá lo que tienen es, lo sobresimplificaron y le pusieron que la oportunidad puede ser el nivel alto, medio, bajo, sin multiplicar nada con nada, y lo seleccionan en base a la oportunidad y toman una decisión. ¿Sí? Y fíjense que ahí están los comentarios. Durante las visitas, no me acuerdo de qué es esto. Durante las visitas a las plantas de los clientes en caso de que tengan tecnología diferente, es una empresa del mundo gráfico. Informan los beneficios, que ellos implementaron una tecnología diferenciadora, pero que no estaba aplicada, si bien era aplicable, la mayoría de los clientes no la usaban. Entonces, la oportunidad es justamente eso, que los clientes mejoren el proceso usando esa tecnología que ellos, por supuesto, ofrecían. Entonces, armaron un plan de visitas a los clientes para poder mostrarles las diferencias y ofrecer el servicio. Esta es la oportunidad que identificaron. Y terminamos por acá. Pensé que tenía algún modelo. Bueno, el ANFE es algo bien similar, pero multiplica más factores. ¿No, Alan? Creo que es uno o más factores. Vos que lo usaste seguro me vas a ayudar. Mirá, lo usé hace un montón de años, pero sí ahora era... no te abras, ya lo mencionaste. Tenés que ahora contarlo vos. Yo voy a tomar Sí, agua. no, me acuerdo también, no sé si me tenía también respecto a, pero sí eran muchas más columnas, tenía que ver con ocurrencias, o sea, también frecuencias, no sé si también aspectos de seguridad también, no me acuerdo. Bueno, también depende de, no sé si la empresa tenía certificada alguna norma, es probable que también aumente la cantidad de columnas.
Es bien parecido al concepto matricial que veíamos hace un ratito, pero con la diferencia de que tiene más columnas o más elementos de multiplicación, y por supuesto, al tener más elementos, más definición de criterios y más tiempo de análisis para cada uno de los tipos de fallas que se describen. Profe, Y sí, incluye la detección el ANFE. claro, ahí está, detección, el nivel de, o sea, qué tan probable es que lo veas. Claro, que detecte que, por ejemplo, modo de falla, si es un problema en el producto. Exacto, luego va a tener exacto. detección Vos, únicamente. Mati, ¿eso lo usás en la organización donde trabajás? Lo usé en la automotriz. Bueno, ahí está, en la automotriz. ¿Y ahora donde estás no tienen nada de eso? No, porque usan un pseudo ANFE para los procesos generales, como hemos estado viendo hasta recién. Ok. Bueno, algo importante de lo que, gracias Mati por ayudarme a recordar lo del ANFE, se nota que no lo uso mucho. Yo en general, para implementarlo en el 1001, uso más el concepto ese que les mostré en detalle de matriz, me parece más fácil, pero no se queden con que es lo único, porque de hecho no lo es, y incluso también los criterios que les dejo en el ejemplo pueden ser modificados según las necesidades de cada uno. Y algo importante, fíjense que dijimos, ¿cómo se puede abordar riesgos y oportunidades? Lo definen. ¿Para qué o en qué se abordan los riesgos? Yo les hablé al principio de los límites, ¿sí? De vuelta, si lo hacemos por proceso y nos metemos, por ejemplo, en el proceso de producción y nos ponemos a pensar, bueno, ¿qué puede salir mal para poder, o cuáles son los peligros, ¿sí? Para poder evaluar probabilidad y gravedad o en la matriz ANFE. Y son infinitas cosas, ¿sí? Para poder achicar eso y hacer un análisis más objetivo, la sugerencia es que piensen en los objetivos asociados. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de producción? Cumplir los plazos, no sé, tener procesos eficientes, usar menos tiempo, o al revés, o tener más cantidad de piezas, o disminuir el scrap. Piensen en los objetivos y piensen qué puede hacer que esos objetivos no se cumplan. Y ahí hacen el abordaje de riesgo, identificando los peligros de no cumplir con los objetivos por proceso. Si lo hacen desde el punto de vista del contexto, ahí puede ser un poco más amplio y pueden ver también los factores externos que afectan a ese cumplimiento. ¿Sí? Vamos hasta acá. ¿Ayuda esto que vimos de riesgos? ¿Creen que es algo difícil, fácil de implementar? ¿Cómo lo ven? Marcelo, ¿estás por ahí? Sí, pero me callé porque me retaste, así que no. No. Sabés que te llamé porque después me sentí mal. Digo, no, por favor, al contrario, me encanta. Marcelo, recordame vos dónde trabajabas, en qué En industria. avícola. En avícola. Vícola, vos sos de Entre Ríos. Sí, sí. Voy a ir a Pero, Colón cuando sí, vayamos a ver. Te voy a sí. buscar. Sí. No, Igual, no es no sé. difícil. Lo que pasa que volvemos que es lo mismo, que los límites por ahí quedan. En el caso por ahí de la avícola que vos tenés normativa o resoluciones, bueno, te basás en eso y está todo bien. Pero por ahí cuando no tenés una normativa que cómo guiarte los límites, es como que, bueno, queda medio en discusiones. Y Claro. volvemos a lo mismo, que si vos asumís los riesgos, lo que a mí más me hace ruido es eso, como asumir los riesgos y bueno, y es como que no sé, no te Sí, queda claro. eso entiendo. Digamos que si bien son alternativas, no es esperable que sea la primera alternativa, ¿sí? De hecho, no sé, en la norma eso se ve muy, y hay herramientas muy interesantes para la 45.000 de seguridad y salud en el trabajo. No sé, cuando ocurre algún incidente o algún accidente, en general lo que hacemos primero es ver si o entregar más elementos de protección personal. Y la Ujú. misma norma en los principios establece que eso es lo último que hay que hacer. Lo primero es ver por qué hay accidentes. Entonces, qué sé yo, no me tocó hasta acá, a mí por lo menos, encontrar ese nivel de dejadez o de desidia respecto del sistema de gestión, de que todo digan que todo se asume en riesgo, porque tampoco creo que sea real.
No creo que una organización que intente mejorar, que intente implementar ISO 9001, ya sea por voluntad o por algún requisito de algún cliente, pueda mantenerse en el tiempo asumiendo todos los riesgos de todo. De hecho, hay muchas cosas que debe hacer, pero simplemente no escribe. Sí, ¿Sí? eso se entiende. Pero bueno, por ahí, como decía Santiago, que si el cliente te exige cumplir una certificación de una ISO, por ahí, en el caso mío, no sé, ¿no? Yo también entendía que estaba avalando todo el proceso. Es decir, si la empresa, por ejemplo, nosotros somos agrícolas, produce un producto, un pollo entero, Ujú. y vos decís, bueno, sí, yo certifiqué, no sé, las medidas de trabajo del personal y tengo Claro. ISO 9001, pero después le entrego al cliente, sí, yo estoy cumpliendo ISO 9001. Entonces, ¿qué harías vos como cliente de una empresa proveedora que tiene ISO 9001? ¿Qué le preguntás? ¿Le decís, pero qué certificaste para estar segura? ¿Cómo le preguntarías vos? Claro. Sí, primero como carne, para empezar. No voy más a la pollería. No, te Entonces no entiendo, te te invitamos a entiendo. Colón, listo, no va a venir a No, Colón. mira, en realidad, ¿sabes qué? Hago base en San José. No sé cómo está San José ahora, pero en Ahí general hay un hacía base. compañero que es de San José, por ahí está Ah, Pablo. mira, bueno, a ver, Pablo, ¿es mejor San José o no? Decí la verdad. No te No, conviene, Pablo, porque somos compañeros de trabajo, así que no le conviene. bueno, No, está muy bueno. volviendo a lo que planteabas, Marcelo, sí, yo entiendo. Igual, ojo también ahí, porque esto es solo un apartado, lo mismo que le decía Santi, probablemente en el capítulo 8 haya más requisitos asociados al producto o al servicio que se presta, de los que efectivamente no pueden escaparse, y eso hace que el nivel de confianza de un consumidor o un usuario o el que recibe el producto o servicio que Bien. ofrecen, haga que suba, ¿no? Hasta acá, abordaje riesgos, que es más uso interno, ¿sí? Es como decía Santi, el cliente medio que ni se entera, ni mucho le importa, salvo que haga auditorías muy profundas, si hacen o no una evaluación de riesgos. Yo les voy a contar, y con esto cerramos, en una metalúrgica mecanizado de piezas, acompañé, que ellos tienen el sistema de gestión implementado hace más de 20 años, yo les doy una mano con las auditorías internas y con algún tema puntual, el sistema lo mantienen ellos, y recibían una auditoría de un cliente, ¿sí? Un cliente importante. Entonces yo fui a acompañar la auditoría, y una de las observaciones que dejó el equipo auditor, porque recibieron un experto técnico por el tema de las piezas, la composición, las mediciones, los planos, y alguien del sistema de gestión. Y una de las observaciones que dejaron, les voy a contar, es que en el análisis de riesgos, tienen algo parecido a lo que yo les mostré recién, en el análisis de riesgos del proceso de mantenimiento, del proceso de producción, no habían identificado como peligro el hecho de que puedan pararse las máquinas. ¿Sí? Entonces, fíjense y ustedes me pueden preguntar, bueno, no, pero ¿cómo dejó una observación? ¿Por qué? Porque la base de cumplimiento, el criterio de la auditoría de la organización no era solo la ISO 9001. Ellos hicieron un compendio y dijeron, bueno, yo voy a hacer la auditoría en base a todo esto. Y por eso dejaron una observación a ese peligro que no había sido analizado. Todo esto es amplio, depende del estilo del Pero auditor. no es como decías vos hace un rato, que Ujú. es todo tan amplio, o sea, como que hay que decir, bueno, centrarse como cuál es mi objetivo, mi foco, para empezar a evaluar riesgos en base a eso, porque si uno no tiene algún tipo de criterio, es enormemente amplio. Con lo que digo es, a lo que quiero ir, sos completamente vulnerable a comerte una no conformidad que sea subjetiva, digamos, del auditor. Eh,
Acá es distinto porque era una auditoría de cliente, ¿no? Por empezar, es otro libro que tiene, o sea, nosotros cuando vamos desde el punto de vista de 9001, yo no podría dejarte esa observación, ¿sí? Acá una auditoría de cliente y no era solo 9001, el criterio de la auditoría era amplio. Pero, ¿vulnerable? ¿Por qué decís vulnerable? No, que yo digo que esto es tan amplio, ¿sí? Viste que vos en un momento dijiste que es todo tan amplio que vos te tenés que centrar en hacer el análisis, enfocándote, por ejemplo, cuáles son tus objetivos principales, productividad, eficiencia, Los etc. límites, bien, sí. Entonces, partimos de decir eso que es muy, muy amplio. Entonces, yo lo que digo es, si viene un auditor y tal vez tiene un criterio diferente al tuyo que tomaste, ¿sí? Te puedes comer una no conformidad cuando en realidad no. La diferencia está en las prioridades que marcó cada uno, digamos. Sí, no deberías aceptar que te pongan una no conformidad por criterios. Vos, la norma, ¿por qué? Porque la norma no dispone qué criterios. Si vos definiste un criterio y lo cumplís y eso abarca el requisito normativo, no hay forma de que haya una no conformidad. Sí puede haber una recomendación de ampliar, de completar, de aumentar, pero no puede haber no conformidad. Ahí no es algo discutible. Una de las cosas que vemos habitualmente, sobre todo con los auditores externos, los de las certificadoras, es que, por supuesto, cada ser humano, cada auditor tiene estilos diferentes, ¿no? Yo les dije, yo para implementar riesgos elijo esa matriz. A lo mejor el mismo equipo auditor está conformado por alguien que elige eso y alguien que elige el ANFE, ¿no? Entonces, tendrán sus posturas, sus fundamentos, sus motivos por el cual eligen uno u otro, pero no pueden ponerle una no conformidad a alguien que elige la revisión por la dirección para hacer análisis. Y algo que pasa también, y que sean cuidadosos en sus sistemas, es que los auditores externos terminan moldeando el sistema, ¿no? Entonces yo voy con mi estilo, ustedes me dicen que tienen un ANFE, yo no les pongo la no conformidad, pero les digo, bueno, fíjense porque hay un método que está bueno, les dejo la recomendación, y la organización, porque lo dice el auditor externo, lo implementa. Entonces, ahí los auditores externos van moldeando el sistema de gestión y terminan teniendo un sistema que no era el propio, ¿sí? Entonces, eso también sean cuidadosos. Si están seguros de que lo que tienen implementado está bien, cumple con la norma y les sirve a la organización, tienen que mantenerse firmes en esos. Por supuesto, aceptando y analizando mejoras, ¿no? Después vamos a hablar un poquito de eso en las auditorías, en el requisito de auditorías. Okay. Ahora, ¿alguien tiene auditoría pronto? ¿De acá? ¿No? Aparece en crónica que murió algún auditor en alguna empresa haciendo... Yo tengo de mantenimiento en septiembre, octubre, creo que era. Bien. La primera después de certificar. Muy bien, muy bien. La primera, o sea, el primer seguimiento. Sí. ¿Con qué empresa certificaron, Mati? El certificador. La nombraste, otro día no me acuerdo, son 3 siglas, algo ahí. DNB. Puede ser, sí. DNB o TÜV o DQS también. DQS. DQS. Sí. Bueno. Bueno, bien. Desafío también, porque en la certificación uno tiene como el speed, y los auditores también van con otro termómetro. Pero a nosotros nos gusta decir que conforme pasan las auditorías, la lupa es más grande, ¿sí? Porque el auditor conoce la organización, va viendo más procesos. Sí, así que bueno, vamos a ver si algo de acá... ¿Y riesgos cómo lo tiene implementado, Mati? ¿Algo parecido a lo que vimos? Sí, una matricial tipo ANFE. Y la revisión por la dirección. Tiene las dos cosas, Vos usa las dos cosas. me ayudaste a ampliarlo de modo de falla. Bueno, excelente. No les robo más tiempo, les agradezco mucho por estar. Nos vemos la que viene y completamos el capítulo 6, que lo que sigue es otro tema súper interesante, que es el tema de objetivos, ¿sí? Así que ahí vamos a ver un poco qué es lo que pide la norma y cómo se podría implementar. ¿Alguna otra pregunta, duda, consulta que quieran hacer de esto que vimos? ¿Estamos bien? No, está bien. ¿No? Les súper agradezco la participación, es valioso. Tengo acá que me reclamo. No está el chico, ¿no? Que tenía el cargo. Les agradezco la participación y los comentarios y todos los aportes que hacen porque son re valiosos, de verdad que son valiosos.
y aguante Colón. Bueno, chicos, que tengan buen cierre de semana, que sigan muy bien y nos vemos el jueves que viene. Gracias. Nos vemos, hasta la próxima. Gracias a ustedes.